Buenos días a todos. Yo soy el arquitecto Adam, eh, Argentina. Estoy en la parte de productos de todo. Hoy vamos a ver productos de lo que es domiciliario. Estamos aguardando unos minutos para que se sume más gente y comenzamos con Jennifer en unos minutos. Gracias. Bien, nuevamente buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar donde vamos a estar abordando lo que es la línea de Silentium y AS Plus. Un gusto tenerlos acá. Me presento, yo soy Jennifer Medina, yo hago parte del equipo BIM de Amanco. Nosotros estamos ubicados en Bogotá, Colombia, y para mí es un gusto poder participar en este webinar para poder como tal demostrarles a ustedes cómo se realiza el uso de estas librerías y cómo pueden ustedes optimizar todo este tiempo y el espacio del diseño en el proyecto. Entonces vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla. Bien, entonces mostrarles primero un poco acerca de una breve introducción de las librerías y los nuevos desarrollos que tenemos respecto al plugin y Dino. Las librerías hacen parte como tal de nuestro portafolio de producto, donde buscamos como tal que tenga una precisión en el diseño. Entonces todos los elementos van a tener las características propias del accesorio en la vida real. Esto con el fin de garantizar el espacio que se requiere en obra y asimismo la precisión cuando se está realizando el diseño 3D. Algo importante que también las librerías van a tener una asistencia inteligente, es decir, que todo el trazado que se vaya realizando dentro del modelo se van a hacer las conexiones de los elementos de forma automática. Ya en caso extraordinario, como las piletas, que justamente es las que vamos a ver en el webinar de hoy, de que se deben hacer como ciertas configuraciones un poco manuales, pero ya vamos a ver que con una de las herramientas que generamos con el plugin se van a automatizar esos procesos. Adicionalmente, nosotros contamos en las librerías con tablas de cantidades. Son tablas que se actualizan en tiempo real en función de lo que tenemos modelado en el proyecto. Entonces, si se agrega algo en el trazado, así mismo se visualiza en las tablas de cantidades. Si se elimina algo, también se elimina en las tablas. Y por último, también tenemos integrado dentro de las librerías tanto etiquetas como una vista de validación. Esta es una vista que nos permite como visualizar aquellos elementos que tenemos que hacerle algún ajuste manual, como por ejemplo tuberías que sobrepasen el máximo comercial. Las vamos a visualizar en esta vista en específico para definir y entrar a insertar las uniones en esas tuberías. Estas son las que tenemos actualmente disponibles para Argentina. Entonces está toda la línea también de predial de agua para agua potable y también de desagüe. En el último webinar nosotros abordamos lo que fue la línea de HEP2O para hacer las conexiones de agua fría y agua caliente. Y también les explicamos cómo insertar esos módulos de distribución. Entonces, si ustedes igual desean como tal poder visualizar este webinar, está como tal en nuestra página de Amanco de YouTube. Y bien, esto como una breve introducción. Vamos ya a entrar en materia respecto al trazado en el proyecto, en el modelo. Inicialmente aquí mostrarles un poco las características, las generalidades de las librerías. Entonces nosotros hoy en este webinar vamos a abordar lo que es la línea de Silentium y la línea de AS Plus. Todas las librerías van a tener las siguientes características. Apenas ustedes la abren, vamos a ver una vista de inicio que vamos a poder encontrar el tipo de tubería que se maneja. Si la seleccionamos, en la parte superior izquierda encontramos diámetro. Ahí en diámetro podemos definir o visualizar los que están disponibles actualmente. Entonces, en el caso de AS Plus está desde 110 a 160. Asimismo, vamos a poder encontrar en el navegador de proyectos, que yo tengo aquí anclado a mano izquierda,
Importante que estas dos ventanas, tanto el navegador de proyectos como la ventana de propiedades, son dos ventanas que se utilizan mucho en todo el trazado con las librerías. Entonces, para poder como visualizarlas en caso tal de que cuando se abre Revit no se encuentran, simplemente le damos clic derecho, vamos a navegadores y posteriormente a navegador de proyectos. E igualmente, si de pronto llega a quedar por aquí suelta, ustedes pueden anclarla en algún punto de su proyecto. Entonces aquí yo lo anclo a mano izquierda. Y tal cual podemos hacer con la ventana de propiedades. Entonces clic derecho, le damos propiedades y nuevamente va a aparecer la ventana y ustedes pueden anclarla en algún punto de visualización de la ventana. Eso, entonces, esas son como dos ventanas principales. En el navegador de proyectos que encontramos, si nosotros desplegamos aquí familias y luego uniones de tubería, vamos a encontrar todos los accesorios que hacen parte como tal de esta línea de producto. Todo el tema de los codos, los ramales, las Ts. Entonces, esos elementos son elementos que se insertan de forma automática, es decir, que si yo aquí hago un trazado, por ejemplo, que si hago aquí un pequeño trazado y una derivación de esta forma, automáticamente allí se me insertan los accesorios. ¿Listo? Entonces, eso respecto como lo que les comentaba previamente en la breve introducción de la asistencia inteligente, perdón, que tienen como tal todas nuestras librerías. Igualmente, en el navegador de proyectos encontramos en la pestaña o campo tuberías, le damos tipo de tubería y vamos a encontrar los que están actualmente en el proyecto. En este caso, pues dentro de la librería está la tubería AS Plus. Y en la parte superior del navegador de proyectos encontramos las tablas de cantidades. Entonces, para AS Plus tenemos la tabla de cantidades para accesorios, también para los cortafuegos, las tuberías y las tuberías que se insertan en doble codo. ¿Listo? Entonces, eso como respecto a las librerías. Si ustedes se fijan, también nosotros tenemos integrado en las librerías etiquetas, tanto para tuberías como para accesorios. Estas etiquetas se insertan con el comando TG, T de tetero, G de gato, y cuando digitamos ese comando y nos ubicamos encima de la tubería o el accesorio, se va a insertar la etiqueta. Y esta etiqueta, por defecto, por ejemplo, aquí ustedes ven que se inserta la de solo con la información de diámetro, pero si yo quiero más información como la que tenemos por acá, simplemente la seleccionamos y en la ventana de propiedades podemos desplegar las opciones y seleccionar la información que quiero plasmar en la etiqueta. Bien, esto respecto como una breve introducción acerca de las librerías. ¿Cómo se importa una librería a un proyecto? Es muy sencillo, vamos a verlo. Voy a seleccionar todo lo que veo en la vista de inicio con control, me aseguro de seleccionarlo todo, y simplemente vamos a darle en el teclado control C. Nos vamos al proyecto en el cual vamos a trabajar, en este caso vamos a hacer la conexión en este proyecto, pero importante que al momento de importar la librería, no podemos hacerlo en la vista 3D, sino que es necesario hacerlo en una vista en planta. Yo aquí estoy en el 3D. Entonces voy a abrir una vista en planta en el navegador de proyectos, le voy a dar acá ISO 3 y voy a darle el control B en este punto. Entonces desde la librería venimos con control C y en el proyecto en una vista en planta le damos control B. Ventana que aparezca siempre le damos aceptar y ahí esperamos unos segundos para que se genere como tal la importación de esta librería. Algo aquí también que vamos a hacer con el mismo proceso son las tablas de cantidades. ¿Listo? Entonces, aquí una vez carga, ustedes van a visualizar como un rectángulo de esta forma. Simplemente le dan clic en cualquier punto, clic por fuera y de esta forma ya se importa la librería. Listo, las preguntas que vayan surgiendo, vamos a dar unos minutos al final de toda la explicación para abordarlas. ¿Listo? Entonces, por favor, anoten las dudas que vayan surgiendo en el transcurso de la sesión y con gusto las vamos a resolver al final. Bien, entonces de esta forma importamos la librería. Si nosotros nos vamos aquí al navegador de proyectos y bajamos donde dice familias y luego uniones de tubería, vean que ya quedó importada en el proyecto la de AS Plus.
Y previamente yo ya tenía importada la librería de Silentio. Entonces, todas las librerías que nosotros vayamos importando en un mismo proyecto se van a visualizar tanto los accesorios como las tuberías en el navegador de proyectos. ¿Listo? Te repito, mismo proceso para todas las librerías. Control C, Control V. Esto que hicimos, que quedó aquí, no es necesario mantenerlo. Yo lo puedo seleccionar y le doy suprimir. Y eso no va a hacer. Eso no va a hacer que se elimine como tal del navegador de proyectos o del proyecto como tal, sino que simplemente el proceso para poder importar la librería. Aquí veamos que siguen nuestros accesorios y la tubería de AS+. Y tal cual haríamos para la tabla de cantidades. Entonces, en el navegador de la librería, vamos a ubicar en el navegador de proyectos las tablas y las seleccionamos igual con control al mismo tiempo y le damos control C. Nos vamos al proyecto y aquí le damos en el proyecto control V. Es ventana que aparezca, nuevamente le damos a aceptar y veamos que aquí en el navegador, si le damos en tablas de planificación, ya nos van a aparecer. Entonces, nuevamente las que acabamos de traer, las de AS Plus y las que ya estaban previamente importadas, que son las de Silentio. Entonces, este es el proceso como tal para importar nuestras tuberías, accesorios y las tablas de cantidades de una librería en específico a nuestro proyecto. Bien, vamos entonces ahora a arrancar haciendo las conexiones. Vamos a ver que algo aquí importante que vamos a abordar en este webinar es los métodos para aplicar pendientes. Entonces vamos a hacer primero eso. En Revit hay diferentes formas de aplicar pendientes. Entonces, dos de ellas, si bien hay diferentes formas, hay dos de ellas que son las más utilizadas. Una es aplicar pendientes desde un inicio. Entonces, desde el principio yo tengo como tal activada la opción para empezar a aplicar pendientes. O el otro método es aplicar pendientes después de que yo genero todo mi trazado. Entonces, ¿cómo funciona? Para empezar a trazar con una tubería está el comando PI, P de perro y de iglesia. Con este comando, en la ventana de propiedades, ustedes pueden visualizar los tipos de tuberías que están acá importadas en el proyecto. Está la de Silentium y la de S+. Aquí cuando nosotros vamos a trazar ya tenemos que importante definir en la ventana de propiedades con cuál tubería voy a trabajar. Entonces yo le doy clic en tubería Silentium, defino en la parte superior izquierda el diámetro y como nosotros vamos a empezar a trazar con pendiente activa, el primer método que vamos a ver, en la parte superior derecha encuentro algo que dice pendiente, tubería, y aquí está el tema de las pendientes. Entonces vean que por defecto está desactivada, yo la voy a activar diciendo, en este caso primero, pendiente hacia arriba. ¿Qué es esto de pendiente hacia arriba o pendiente hacia abajo? Yo le estoy indicando a Revit hacia dónde va el flujo del agua, es decir, hacia qué sentido va a ir inclinada la tubería. Entonces, por ahora le voy a dejar pendiente hacia arriba y ya lo vemos un poco más a detalle. Le definimos el valor de la pendiente y aquí en este caso, si trazamos, por ejemplo, de izquierda a derecha, de esta forma, visualicemos que aquí ya se le va aplicando la pendiente. Entonces ahí ya encontramos como tal que la pendiente se ha ido aplicando en las tuberías. Pero aquí nosotros generamos pendiente hacia arriba y trazando de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo trazo de esta forma, aquí estamos visualizando hacia dónde va a ser inclinada la tubería. Entonces la tubería está siendo inclinada hacia la izquierda como lo vemos ahí. ¿Cómo yo verifico eso? Este símbolo que aparece cuando seleccionamos la tubería, la línea que está inclinada es la que me está diciendo hacia dónde va el flujo del agua. Entonces va de esta forma. Entonces eso me está indicando que todo el flujo está llegando básicamente a este punto de acá. Y lo mismo podemos verificar con las demás tuberías. ¿Qué pasa? Voy a darle nuevamente comando PI para trazar la tubería. Voy a mantener pendiente hacia arriba, pero ahora trazo de derecha a izquierda. Y supongamos que aquí ahora yo me quiero conectar a esta tubería. Como yo tracé de derecha a izquierda, con pendiente hacia arriba, veamos y confirmemos con el símbolo. Si selecciono la tubería, ya la línea inclinada no va hacia la izquierda, sino que está así. Eso porque es importante tenerlo en cuenta dentro de Revit.
Si yo intento conectar estas dos tuberías, una va a ir hacia la izquierda y la inclinación de la otra va hacia la derecha. Eso ya va a generar conflictos para poder unir esas dos tuberías. Entonces, en este caso, si yo vengo de otro espacio, digamos que aquí es desde la derecha, es importante que cambiemos a pendiente hacia abajo. Ya le estoy diciendo, cuando cambio pendiente hacia abajo y trazo de esta forma para conectarme posteriormente a la tubería, que ya la inclinación vaya hacia la izquierda. Entonces veamos la línea inclinada, que ahora sí me está diciendo que va de esta forma. Y tal cual sería con la que hicimos inicialmente. Entonces siempre fijarnos en la línea inclinada, hacia dónde va. Como ya garantizamos que las dos tuberías tienen el mismo sentido de inclinación, ahí sí nos va a permitir o vamos a tener menos conflictos al momento de conectarnos. ¿Qué es importante en este caso? Como estamos trabajando ya con pendientes desde un inicio, yo no puedo simplemente aquí, por ejemplo, intentar conectarla de esta forma porque la mayoría de los casos nos genera errores y no se conecta, o cuando se conecta nos cambia los valores de pendiente. ¿Qué es necesario hacer en estos casos? Siempre que ya trabajamos con pendientes activas, es alinear y conectar. Entonces, para alinear está el comando AL, A de ave, L de lombriz, y nosotros alineamos aquí en planta, importante, y también vamos a alinear respecto a su altura. Entonces, aquí yo lo visualizo, puede que la distancia o la diferencia de alturas entre las dos sea mínima, pero por esa diferencia mínima puede generarnos conflictos al momento de conectarnos. Entonces, aquí en este caso, simplemente vamos a darle el comando AL para alinear también en el 3D. Entonces, le damos comando AL, seleccionamos la primera tubería, pero en esta parte hay que tener mucho cuidado. En el 3D es importante también seleccionar el eje de la tubería y no la cara de la misma. Entonces, si ustedes se visualizan, si yo me ubico encima de la tubería, se está reflejando la cara y no el eje. Entonces, para ubicar el eje, simplemente le damos tap, tap, hasta que se visualice el eje. Y ahí sí le damos clic. Y lo mismo hacemos con la segunda tubería. Entonces, nos ubicamos sin darle clic todavía y le damos tap, tap, hasta que se refleje el eje. Y ahí sí le damos clic. Ya la tubería se va a alinear y como ya tenemos las dos alineadas tanto en planta como respecto a su altura, aquí lo hicimos en el 3D, simplemente alargamos y conectamos. Y si vean que ella se conecta y me mantiene la pendiente definida previamente. Ahora, este es el primer método. El segundo método, ¿cuál es? Es generar todo nuestro trazado sin pendiente, con una altura definida desde un inicio. Entonces, en este caso, voy a darle nuevamente comando PI, comando para generar el trazado de la tubería. Y en la parte superior derecha voy a decirle pendiente desactivar. Voy a hacer todo sin pendiente. Igualmente, siempre importante fijarnos del diámetro con el cual quiero trazar. Y como aquí estoy sin pendiente, igual también voy a definirle la altura con la que quiero hacer todo mi trazado. Voy a bajar en la altura por defecto en 0. Y yo empiezo aquí mi trazado de esta forma. Como todo está con la misma altura y sin pendiente, si igualmente yo, por ejemplo, vengo desde otro punto, de esta forma, no voy a tener conflictos ya tener que alinear y conectar porque todo está a la misma altura y todo se va a generar en automático. Y lo mismo, por ejemplo, aquí yo, por ejemplo, voy a cambiar la elevación, supongamos que suba a 2 metros, genero mi trazado e igualmente, si yo quiero salir de acá, simplemente defino la elevación, vamos que en 0, y puedo aquí generar mi respectivo trazado. Listo, veámoslo aquí en el 3D, que es el trazado que hemos generado. Y todo está sin pendiente. Entonces, ese es el segundo método. Hacer todo sin pendiente con una altura que ya ustedes definen. Y ya cuando tengamos todo el trazado, aplicamos la pendiente. Entonces, ¿cómo se aplica? Voy a seleccionar todo el tramo, todo el sistema. Entonces, para ello, también ustedes pueden ubicarse encima de la tubería sin darle clic y con la tecla Tab, 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 me aseguro de seleccionar todo. Y ahí sí, le doy clic. Vean que ahí se refleja ya todo. Cuando seleccionamos ya todo el sistema, vamos a la parte superior derecha. Vamos aquí en el caso de herramientas de editar, encontramos pendiente. Le damos clic ahí en pendiente
Y en la parte superior izquierda me va a aparecer ya las opciones para insertar o aplicar esa pendiente. Me pregunta inicialmente qué valor de pendiente yo quiero asignarle y esto del punto de control. ¿Qué es eso del punto de control? En el caso cuando nosotros trazamos con el primer método, de trazarlo de una vez con pendiente, nosotros debemos ya definir hacia dónde va a ir inclinada la tubería, es decir, como hacia dónde va a ir el flujo del agua. En este caso, como en el segundo método, que estamos viendo que se traza todo sin pendiente, Revit me pregunta hacia dónde va a ir el flujo del agua, posteriormente. Entonces, esta flecha que ustedes aquí visualizan es la que me está diciendo Revit que si aquí va a ir la inclinación de las tuberías, es decir, que la bajante vaya por acá. Si no es el caso, digamos que no es esta tubería, sino que es esta de por acá, simplemente le damos en punto de control de pendiente. Y vean que la flecha se mueve. Entonces ya le estamos indicando a Revit que realmente quiero que las tuberías vayan inclinadas hacia este punto. Ya con ello, simplemente le damos en el chulito, finalizar, y él por defecto ya me aplica las pendientes en todas las tuberías. Tengo acá. Entonces, aquí veamos que ya tengo activada la pendiente en todas las tuberías. Y no tuvimos que hacerlo tramo por tramo. Entonces, esos son los dos métodos principales que se utilizan más común dentro de Revit. Bien, ya con eso en mente, vamos ahora sí a empezar nuestro trazado con AS Plus y Silentio, aplicando pendientes. Entonces vamos a arrancar haciendo principalmente nuestra conexión o inicialmente nuestra conexión de AS Plus. Veamos que aquí yo puedo dividir como tal mi pantalla para poder visualizar lo que voy trazando en la vista en planta y lo que voy haciendo en el 3D. Entonces, voy a hacer el trazado en la vista en planta. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Voy a hacer entonces primero mi conexión aquí del aparato sanitario del inodoro. Veamos que por defecto aquí ya aparece como los conectores que tiene este aparato. Entonces están los de agua potable y también aquí tenemos la de desagüe. Vamos a darle clic en ese símbolo que es como un tipo sifón y aquí ya nos permite empezar a trazar con tubería. No es necesario como darle comando PI, sino simplemente seleccionando ese conector ya me permite como tal empezar el trazado. En la ventana de propiedades, importante que nos fijemos siempre con cuál tubería yo quiero generar o empezar a hacer como el trazado de las tuberías. Entonces voy a desplegar las opciones y voy a decirle que quiero la de AS Plus. ¿Listo? Y aquí entonces simplemente cuando hacemos eso, definimos la tubería, nos fijamos que sea el diámetro con el cual quiero trazar y aquí ya vamos a cambiar la elevación. Entonces para que no salga respecto a la misma altura que tiene ese conector, voy a decirle que baje una vez hacia el piso en menos 0.5. ¿Listo? Ahí ya va a generarse una vertical para hacia esa altura que definimos de menos 0.5. Entonces yo voy a trazar aquí como hacia el frente. Veamos que ahí se me genera la tubería. Y voy aquí a irme como hacia el ducto de ventilación donde doy como todo el trazado. Entonces, importante que nos fijemos también cuando trazamos, bien sea en planta o en el 3D, el ángulo con el cual estoy trazando. ¿Listo? Entonces, simplemente nos fijamos de ello para poder continuar el trazado. Entonces, cuando nosotros queremos continuar, por ejemplo, en este caso, desde esta tubería, le podemos dar clic derecho, dibujar tubería y continuamos aquí nuestro trazado. Listo, de esta forma. Y generamos las derivaciones que necesitemos. Y, por ejemplo, en este punto, yo ya quiero bajar hacia el primer piso. Entonces voy a decirle que baje aproximadamente menos 7 metros. Y trazo de esta forma. Entonces veámoslo aquí en el 3D, que ahí se nos genera el trazado que generamos. ¿Listo? E importante, aquí todo esto lo estoy haciendo por ahora sin pendiente. ¿Listo? Todo este trazado inicial sin pendiente y ya ahora en unos segundos, en unos minutos, aplicamos la pendiente a estas conexiones. Vamos a generar también el trazado del primer piso con un baño.
Entonces voy a irme a la vista en planta del primer piso. Y voy a generar también el trazado aquí del sanitario. Entonces igualmente selecciono aquí el símbolo. Siempre me aseguro de que esté con la tubería que necesito, el diámetro, y voy a decirle aquí menos 0,5. Y me voy a ir directamente hacia la tubería. Igual aquí, importante siempre fijarnos que sea en un ángulo correcto. ¿Listo? 45. Y generamos allí el trazado. Aquí importante que siempre también Revit va como a definir, y bien especialmente con nuestras librerías, es que debe tener el espacio, el accesorio para insertarse. ¿Listo? Y por otro lado, como estamos haciendo el trazado sin pendientes, sí es importante también generar que se genere en la misma altura. Aquí hago referencia. Por ejemplo, aquí en este caso, que como venimos del tercer piso, el trazado está a menos 7 metros. Entonces, si yo quiero saber exactamente con qué altura se encuentra respecto al nivel 1, simplemente aquí en la ventana de propiedades, cambiamos donde dice nivel de referencia a nivel 1. Y aquí ya me dice que está a menos 0,4. Entonces, esta tubería también la voy a dejar en menos 0,5. ¿Listo? Cuando nosotros cambiamos el desfase, fíjense que se actualiza y asimismo se mueve con su respectivo accesorio con el que esté conectado. Entonces, ya considerando esto, voy aquí también a alargarla para que tenga el espacio, el accesorio que se va a insertar que proviene de este baño. Entonces, nuevamente el símbolo, nos fijamos de la tubería, el diámetro, y le voy a decir que se inserte a menos 0,5. Y directamente aquí voy a irme hacia la tubería. Entonces veamos que ahí ahora se genera el respectivo trazado. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a aplicar el segundo método que vimos previamente, de generar las pendientes después de que ya generé todo mi trazado sin aplicárselas todavía. Entonces voy a ubicarme encima de una tubería sin darle clic y con la tecla Tab, 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 me aseguro de seleccionar todo. Y ahí sí le doy clic, para que seleccione todo el sistema. Vamos a ir a la parte superior derecha, donde está la opción de editar, y vamos a aplicar pendiente. Entonces le damos clic ahí en pendiente, y en la parte superior izquierda vamos a ver nuevamente lo mismo. ¿Qué valor de pendiente yo quiero asignarle? Pero vean que a diferencia del ejemplo anterior, el punto de control de pendiente está bloqueado. No me permite cambiarlo. ¿Por qué? Porque Revit ya interpreta que solo hay una opción posible donde va a ir como toda la inclinación de las tuberías o donde va a ir como la bajante. ¿Listo? Entonces aquí importante que eso ya queda bloqueado porque solamente Revit interpreta que hay solo esta tubería disponible para ello. Y ahí se encuentra la flechita. Ahí por último le damos finalizar en el chulito y veamos que lo que va a hacer Revit es aplicarme las pendientes en todas las tuberías. Entonces con el valor que se le definió desde el inicio. ¿Listo? Todo está con 1% y la inclinación de todas las tuberías va a llegar como hacia este punto. Entonces, eso respecto a la aplicación ya, como vimos del segundo método, de aplicar la pendiente después de generar todo el trazado. Ahora, vamos a hacer ahora nuestra conexión de las vistas en planta de nuestra tubería de Silentium con este baño y también con este. En este caso ya vamos a utilizar aplicar pendientes desde cero. Y que lo que quiero mostrarles también con esta sesión del webinar es que nosotros dentro de los desarrollos que hemos generado, generamos un plugin, que era lo que les comentaba aquí rápidamente. Nosotros tenemos las librerías y también nuevos desarrollos de automatización. Y este plugin, cuando nosotros lo instalamos, va a tener como ciertas herramientas que nos van a ayudar a automatizar ciertos procesos. En esta sesión de hoy del webinar vamos a utilizar la de Direct Connector. Este plugin, si nosotros vamos a la pestaña de Wavin, cuando ya yo lo he instalado, vamos a encontrar la herramienta de Direct Connector, que me va a facilitar el tema de las conexiones con pendiente. Entonces, vamos a hacer para un ejemplo el baño. Este baño por defecto hacerlo sin el uso de esta herramienta. Y para el segundo baño, ver cómo se facilitan las conexiones utilizando Direct Connector. Para los que pronto se estén preguntando cómo acceder a estas librerías, cómo poder acceder como al plugin y Dynamo, nosotros contamos con un portal, que es este portal BIM, que es bim.manco.com.ar,
y ustedes allí van a encontrar para poder acceder a las librerías el plugin eDynamo. ¿Listo? Aquí importante, un paréntesis. Todos los desarrollos, tanto librerías como plugin y Dynamo, es gratuito, no tiene ningún costo. La única diferencia con el plugin es que requiere una activación de licencia por parte de nosotros. Entonces, en este espacio ustedes pueden dejarnos sus datos y posteriormente nosotros recopilamos esa información y hacemos la respectiva activación del plugin y se les comparte a sus correos para que puedan instalar el complemento en el software. ¿Listo? Bien, ahora vamos entonces a continuar haciendo nuestro trazado. Voy a ir aquí a la vista en planta del piso 3 para generar nuestras conexiones, en este caso ya con las piletas de Silentio. Entonces, en este punto, en el navegador de proyectos, para insertar una pileta, debo ubicarla en el apartado de uniones de tubería. Lo veíamos inicialmente. Entonces, me voy al navegador de proyectos, ubico familias y uniones de tubería. Y aquí tengo, por ejemplo, la pileta de 3 entradas o 4 entradas. Yo voy a utilizar la de 3 entradas. La jalo le doy clic en el más y desde el nombre la jalo hacia el proyecto. Aquí veamos que ya podemos, como en este punto, definir la altura en la cual quiero, como la ubicación, perdón, en la cual quiero insertarla. Entonces yo le voy a decir que más o menos por acá y ahí la ubico. ¿Listo? Vamos entonces a salir directamente ahora desde el lavamanos con pendiente activa. Voy a dividir la pantalla para que igual veamos lo que va ocurriendo en el 3D y lo que va ocurriendo en planta. Entonces, voy a salir directamente desde este lavamanos, selecciono el simbolito, listo, selecciono aquí el símbolo del sifón, e importante, vamos a fijarnos del tipo de tubería con el cual quiero trazar, en este caso ya es Silentium, y también debemos fijarnos entonces del diámetro. Entonces, ventana de propiedades, la tubería, el diámetro, y aquí también la elevación. Entonces, como voy a trazar de una vez con pendiente activa, en la parte superior derecha le voy a decir pendiente, en este caso sería pendiente hacia abajo. ¿Listo? Y en elevación le voy a decir que vaya primero como hacia la pared antes de bajar al punto más bajo como tal de mi trazado. Entonces voy a ir aquí hacia la pared en 0,3. Veamos como lo que va ocurriendo ahí en el 3D. Y posteriormente sí le voy a decir que baje aproximadamente a -0,5. ¿Listo? Entonces genero aquí como mi trazado de esta forma. Me voy aquí a 45 para irme hacia el punto donde se encuentra la pileta. ¿Listo? Y luego hago el siguiente trazado. Entonces ahí estoy haciendo mi conexión, mis derivaciones, cambiando desfases. Entonces primero nos fuimos a 0,3 como para irnos hacia la pared y luego posteriormente bajo a -0,5. Y veamos que como estamos trabajando con pendiente activas de un inicio, las mismas se van allí insertando. Ahora, para conectarme a esta pileta, y como estoy trabajando con pendiente activa, es importante también salir de la pileta con pendiente activa. Que es importante que, como les comento, estas conexiones que estamos aquí haciendo en este baño, las vamos a hacer como si no tuviéramos el plugin. Entonces, lo que por defecto debo realizar en Revit cuando estoy aplicando pendientes. Entonces, para ello, debo también salir de esta pileta. Aquí importante que en este caso, por ejemplo, yo también debo que darle algún espacio como tal al trazado que voy a generar desde la pileta. Entonces voy a correr, digamos que si yo selecciono aquí el accesorio, veamos que con las flechas del teclado yo puedo moverlo. Y todos se mueven en conjunto. No se va a mover solito el accesorio, sino que como todo está conectado entre sí, se mueve en conjunto. Yo voy a cortar un poco esta tubería para darle espacio e insertar la que va a salir de la pileta. Entonces selecciono este cuadrito, el que me indica como el diámetro. Nuevamente me fijo de tubería, diámetro, y aquí voy a decirle que en este caso es pendiente hacia arriba. ¿Listo? Y del 1%. Y genero mi trazado, pero como lo vimos antes, sin aplicarle, sin conectarlo directamente a la otra tubería. ¿Listo? Porque tenemos que primero alinear y luego ahí sí conectar. Veamos ahí que están igual con sus pendientes. ¿Qué es lo que tengo entonces que hacer? Veamos que cuando yo inserte la pileta, fíjense dónde está. Está por allá arriba. Y la otra, la que viene el lavamanos, está aquí en la parte inferior. ¿Qué debo hacer en este caso? Alinear.
¿Listo? Entonces, importante, siempre tenemos que alinear en planta. Entonces, comando AL, alineamos en planta. Fíjense que no está alineado. Pareciera que estaban alineadas, que estaban cercanas, pero por esa mínima diferencia de distancia puede generar los conflictos redes. Entonces, siempre, siempre asegúrense de alinear también en planta. Y vamos a alinear también respecto a la altura aquí en el 3D. Entonces, lo mismo que veíamos, comando AL, pero me tengo que fijar de seleccionar el eje de la tubería. Entonces, le damos Tab, Tab, hasta que se refleje el eje. Y lo mismo hacemos con la segunda tubería. Tap, tap, hasta que se refleje. Y ahí veamos que ya se alinea. Y como ya nos aseguramos que está alineado tanto en planta como en el 3D, en la altura, alargamos y conectamos. ¿Listo? Entonces, de esta forma ahí, hacemos nuestra primera conexión. Igualmente, si ustedes quieren como optimizar espacios, que inicialmente se dejó como esto para poder salir directamente también de la pileta, ustedes pueden moverlo. ¿Listo? De esta forma y todo ahí como se mueve en conjunto. Bien, entonces aquí vamos ahora a hacer la conexión saliendo directamente de esta pileta de la salida 63 para conectarnos a nuestra tubería de AS Plus. Entonces, importante que como vamos a cambiar aquí de sistema, entonces estamos conectando el Silentium a S Plus, vamos a hacerlo con la Y que proviene de la línea de S Plus y luego la reducción de 110 a 63 con tubería de Silentium. Vamos entonces a hacerlo. Voy a salir directamente igual desde aquí de la pileta. Entonces le doy aquí en el cuadrito de 63. Defino como tal. Siempre hago mucho énfasis porque esto nos puede generar errores en red. Entonces, asegurarnos de la tubería, el diámetro. Y voy a decirle, en este caso es pendiente hacia abajo. Y simplemente trazo hacia el frente un poco. Luego mover aquí a 45. Pero como necesito generar esa reducción de 110 a 63, voy a cambiar el diámetro a 110. ¿Listo? Y genero aquí nuevamente mi trazado. Y veamos que por defecto, ahí ya se nos genera la reducción de 110 a 63. Pero veamos aquí la siguiente consideración. Por defecto, este accesorio no es céntrico. Digamos que realmente en la vida real el accesorio no es de esta forma céntrica. Nosotros generamos dentro de Revit esta opción, esta visualización, que se ve como un signo de admiración. E igualmente en la tabla de cantidades también se visualizaría, que nos va a decir como que hay elementos que necesita hacerse algún ajuste y para este caso en específico la reducción es generar la excentricidad. Entonces yo puedo seleccionar el accesorio y en la ventana de propiedades voy a activar la casilla de excentricidad. ¿Listo? Para que cambie y ya quede de la forma como realmente es, que es excéntrico. Y si yo no necesito que quede así como hacia arriba, sino que quede aquí en la parte inferior, simplemente activo la casilla de rotar 180. ¿Listo? Y él ahí se va a actualizar. Ahora, ya lo que yo voy a hacer es aquí directamente, igualmente como vimos previamente, yo necesito tener aquí un espacio para después salir directamente con la tubería de AS Plus. Entonces le doy comando PI, cambio a la tubería de AS Plus. Voy a dejar aquí la pendiente, en este caso sería pendiente hacia arriba, y voy a salir directamente de esta tubería, pero importante. Como esta tubería ya tiene pendiente, ya tiene una pendiente activa, es necesario activar esta casilla de heredar elevación. ¿Listo? Que encuentro aquí en la parte superior derecha, heredar elevación. Con ello, una vez salgamos de esta tubería, se le va a aplicar o se va a insertar sin problema el accesorio, independientemente que esté con pendiente. ¿Listo? Entonces simplemente ahí generamos nuestro trazado y ahí se inserta el accesorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Conectar directamente como derivando de este accesorio de AS Plus, conectarlo a esta reducción. Entonces, importante, siempre tenemos que asegurarnos de alinear. Entonces, alineo en planta. ¿Listo? Entonces, alineo. Y también voy a alinear respecto a la altura. Entonces, aquí en el 3D, para asegurarnos de que se alinee. Entonces, comando AL nuevamente. Selecciono el eje de mi primera tubería, posiblemente la segunda, para alinear. Y estas tuberías realmente sobran. Digamos que yo las dejé ahí o las dejamos inicialmente ahí para poder alinearlos. ¿Listo? Pero esta tubería se elimina, esta tubería se elimina
Y ya lo que vamos a hacer es simplemente conectar estos dos elementos. Entonces le doy comando AL para seleccionar como el punto donde quiero que se conecte y posteriormente selecciono el segundo elemento para que ahí se genere la respectiva conexión y puedo activar este candadito como para que quede conectado y si lo muevo, pues todo se mueva en conjunto. ¿Listo? Entonces, este sería el proceso. Igualmente, por ejemplo, que esta tubería de lavamanos sobra, yo puedo eliminar este trazado, este tramo, y con el comando AL selecciono el conector de lavamanos, posteriormente el conector de mi codo, y ahí se va a conectar. ¿Listo? Este es el proceso que tendríamos que hacer por defecto para conectarnos cuando ya estamos trabajando con pendientes. Nosotros en Silentium, por ejemplo, también en este caso para esta pileta, que estas dos conexiones que quedaron aquí como abiertas, si supongamos que no voy a conectar nada más, ustedes pueden taponarlas. Entonces, parte superior derecha encontramos editar y vamos a darle taponar extremos abiertos. Y veamos que ahí se inserta el respectivo tapón. ¿Listo? Entonces, y todos estos elementos que estamos insertando se van contabilizando en la tabla de cantidades. Bien, vamos entonces a repetir el proceso ahora haciendo nuestra conexión en el piso 1, pero vamos a ver cómo se optimizan ciertos procesos ya directamente con una de las herramientas del plugin. Es igualmente, voy aquí a dividir la pantalla, pero ya respecto al piso 1, de esta forma, y voy a insertar igualmente mi pileta aquí desde el navegador de proyectos. ¿Listo? Entonces la ubico nuevamente en el navegador de proyectos y desde el nombre la jalamos y la colocamos o lo ubicamos en el punto donde lo necesito. Entonces supongamos que yo lo voy a colocar por acá. Ahora, si yo necesito realmente salir directamente de la conexión de 63 para conectarme a esta tubería, ustedes pueden, porque vean que la de 63 está hacia la izquierda. Entonces ustedes pueden como tal rotarlo con la tecla espacio. ¿Listo? Si lo rotan con la tecla espacio, vean que se va moviendo, se va ajustando. Entonces necesitamos en ese punto más o menos. Como la voy a conectar a esta tubería, se la muevo un poco acá hacia la derecha. Bien, vamos entonces igual a hacer la conexión. Voy a salir directamente desde el lavamanos. Entonces selecciono el simbolito del sifón. Me aseguro de cambiar la tubería que necesito en la ventana de propiedades. Siempre importante eso, fijarnos. Entonces, tubería Silentium, el diámetro, y voy a hacer el mismo proceso, en este caso pendiente hacia abajo, con una elevación de 0,3 para repetir que vaya hacia la pared. Listo, digamos que aquí de esta forma. Y nuevamente voy a decirle que baje a menos 0,5 para irme como hacia la pileta. ¿Listo? Entonces simplemente aquí hago mi trazado, derivo aquí a 45. Importante fijarnos siempre también del ángulo, porque nuestros accesorios van a respetar las condiciones reales del elemento como tal ya existente. Entonces, estos accesorios se conectan en 40, ya en Revit 45 a 135 grados, los que tenemos en 90. Entonces, si nosotros en Revit intentamos hacer una conexión en un ángulo que no está disponible para el accesorio, nos va a generar errores. Entonces, si por ejemplo intento hacer una conexión, una derivación en 20, 25, 40 grados, ese ángulo no está disponible en el accesorio, entonces no se va a generar. ¿Listo? Y simplemente en este punto veamos que continúa ahí mi trazado hasta acá. Entonces todo ahí como tengo pendiente activa del 1%. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer para el primer baño? En el primer baño nos tocó salir directamente de esta pileta también con pendiente activa y luego alinearnos en planta y alinearnos en el 3D. Veamos cómo se optimiza este proceso con la herramienta del plugin. Entonces yo simplemente voy a ir directamente a la pestaña Wavin. Repito, reitero, que estas herramientas o este plugin se va a instalar una vez ustedes nos soliciten la activación de este complemento en la portal BIM. Nosotros hacemos el respectivo proceso con nuestro equipo paralelo en Europa y una vez estén activas, les compartimos a su correo los instaladores para que puedan como tal insertarlo o instalarlo en red. ¿Vale? Entonces una vez instalado, con el correo ya activo, realizan el proceso de instalación y activación en su computadora. Bien, entonces voy a utilizar una de las herramientas. Entonces voy a ir directamente a la pestaña Wavin
y voy a ir a darle Direct Connector. Cuando yo le doy Direct Connector, selecciono, va a funcionar similar a como utilizamos el comando AL. Selecciono el primer elemento, posteriormente el segundo, y vean cómo se alinea. Y va a quedar conectado y no vamos a tener el conflicto de tener que tuvimos como que hacer al inicio de salir directamente de la misma con pendiente y alinear en las vistas. De ahí por defecto él se conecta. Y si yo, por ejemplo, quiero más espacio, ustedes la pueden aquí mover y vean que como está conectado, todo se mueve ahí en conjunto y en este caso se ajusta la tubería. ¿Vale? Entonces, de esta forma podemos conectarnos utilizando esta herramienta de plugin. Ahora, voy a salir directamente también de acá para hacer nuestra conexión. Entonces, voy a ir a salir directamente aquí de la pileta con la tubería de Silentium. Nuevamente, aquí me fijo que es pendiente hacia abajo en 63, luego lo cambio a 110 de esta forma para que se me inserte el accesorio. Y hacemos el mismo proceso, seleccionamos el accesorio y en la ventana de propiedades activamos la casilla de excentricidad y rotar 180 para que quede aquí en la parte inferior. Y tal cual, vamos entonces a salir directamente aquí de la tubería de AS Plus. Importante que en este caso no es necesario ya mantener esta tubería porque como vemos con la herramienta del plugin, no es necesario estar alineando y conectando. ¿Listo? En este caso, ya simplemente salimos directamente aquí en la tubería de AS Plus con el comando PI, selecciono la tubería en la ventana de propiedades, el diámetro y le digo heredar elevación. Y el valor de la pendiente igual el 1%, pero en este caso pendiente hacia arriba. Entonces trazo desde este punto hacia allá en 110. Veamos que ahí se inserta el accesorio y vamos a repetir el proceso. Entonces, utilizando la herramienta de Direct Connector, ya no estar alineando ni nada. Elimino esta tubería y veamos que puedo simplemente decirle ir a Direct Connector, selecciono el elemento con el cual quiero que se conecte. Entonces, primero aquí el de AC Plus, posteriormente el de Silentium, y veamos cómo ya automáticamente se conecta y no tenemos que estar alineándonos y conectándonos. ¿Listo? Y todas las condiciones como tal de los valores de pendiente asignados previamente se mantienen. Entonces, eso es lo que haríamos, como les comento, para que ustedes aprendan o sepan cómo ya manejar a partir de este webinar que hay diferentes formas de aplicar pendiente. Unas hacerlos desde el inicio aplicando pendientes desde el principio, como hicimos con Silentium en este caso. Y el segundo método de generar todo sin pendiente y al final aplicarle la pendiente. Veamos que esta conexión que hicimos acá también que tuvimos que alinear para conectar directamente el codo al lavamanos, también podemos hacerlo con Direct Connector. Entonces selecciono, elimino esta tubería adicional que está acá, voy a Direct Connector, selecciono el primer elemento, posteriormente el segundo y ahí se va a conectar. Y si no tenemos que hacer como el proceso manual de alinearnos. De esta forma lo haríamos entonces también con la herramienta de plug. Entonces, bueno, ya quiero abrir este espacio, los minuticos que quedan para poder resolver las preguntas que se han generado. Entonces, vamos a ver aquí el chat. Listo, vamos a ver. Ah, vale, Santiago. Tal vez espero aquí Santiago nos pregunta que dónde se pueden descargar. Entonces, de esta página que les comentaba, se les voy a dejar aquí en el chat. Pueden crear una cuenta. Ahí tal vez esperar, entonces pueden demorarse como unos minutos para poder como tal que llegue el código de confirmación y ya simplemente con la cuenta activa ustedes pueden descargar las librerías y los desarrollos como tal. ¿Listo? Veamos otras Jenny, preguntas. Sí, Juanjo. preguntaban, yo les dije que íbamos a responder al final, preguntaban qué método vos recomendás o cuál es mejor de las pendientes, si el primero o el segundo. Gracias, Rodolfo. Bueno, para quien hizo esa pregunta, importante que eso va a depender. Porque, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hacemos la conexión desde las piletas, si lo hacemos o sea, sin pendiente al inicio, igual nos va a generar conflictos después al aplicar la pendiente porque puede que nos la cambie cuando está conectado ya a la pileta. Entonces es importante que cuando el trazado, digamos que
primero, si el proyecto no es muy grande, por ejemplo, una vivienda unifamiliar de un piso, dos pisos o incluso tres, pueden generar todo el trazado sin pendiente y al final aplicársela. Pero cuando ya son proyectos muy grandes, donde tiene pues diferentes tipos de conexiones, lo mejor es aplicar el primer método, listo, aplicar pendientes desde el inicio y igual les invito a que puedan solicitar el plugin porque ya con esta herramienta del plugin nosotros precisamente lo que buscamos es facilitar esas conexiones, de que no sean un poco tediosas el tener que estar alineando y conectándonos, ¿listo? Entonces eso va a depender. Es útil que manejen los dos métodos. Está bien. También preguntaban, que creo que lo aclaraste, el plugin si funciona en 2024 o desde qué versión. Y Ah, acá vale. recién pone Cristian, si podés repetir cómo obtener el plugin. Claro que sí. Gracias por la pregunta. Aquí el plugin nosotros lo tenemos disponible desde 2022 a 2025. Listo, entonces, una vez ustedes solicitan el plugin desde el portal BIM, entonces aquí directamente en el portal van aquí al plugin y ustedes van a ver que no les permite cómo descargar, sino llenar un formulario que nosotros recibimos para hacer la activación. Entonces, una vez están activas, uno les manda directamente a su correo los instaladores y los manuales de instalación. ¿Listo? Igualmente, nosotros en nuestro canal de YouTube también tenemos un webinar donde se explicó como tal el uso de estos desarrollos del plugin y Dynamo para que ustedes también puedan como tal, a partir de ahí, si lo desean visualizar, para aprender a utilizar cada una de las herramientas. Listo, entonces, No leo más eh, dudas. súper. La verdad que la charla ha estado súper clara. Yo como encargado de la parte de producto, lo único que les comento es que, bueno, hoy se ha hablado de desagüe cloacal, de lo que es Silentium y de lo que es Wabinas más. Quería, para los que no lo conocen, diferenciar. El Silentium es polipropileno sanitario con Orrin y viene medidas chicas de 40, 50, 63, 110 hasta 160, que con eso hacemos todo lo que es la araña sanitaria, todo el interior. Y las bajadas recomendamos, por una cuestión de insonoridad, las bajadas, que son en medidas en secciones más grandes, hacerlas con el Wabinas, que también es polipropileno sanitario, es de color gris para que lo diferencien, tiene mucho más carga, más espesor, por eso lo hace insonorizado. El O-ring viene autolubricado, entonces todas las bajadas las hacemos con ese caño para así evitar que se sientan ruidos no deseados como el del golpe de ariete y demás. Les recuerdo, o se trabaja así, medidas chicas, araña sanitaria con Silentium y en medidas grandes con el Wabinas, o se puede trabajar todo con Silentium. Lo demás, por mí yo no hay más dudas de parte de lo que es BIM y Revit. Ha estado muy clara la charla, así que bueno, te agradezco, Jenny. No, también te agradezco a ti, Rodolfo, y a todos los asistentes por asistir a este espacio, por su disposición. Ya en el chat dejaron como los links de YouTube, les dejé el link del portal BIM Sí, y perdón, cualquier cosa Jenny, ahí Jenny. estaremos. Ah, perdón, dale, Aleja. Dale. ¿Cómo va? Todo bien, yo soy parte del departamento de marketing. Les quería avisar que ya tienen disponibles ahí todas las redes que les dejé anclado el mensaje. Este chat lo van a poder seguir viendo. Súmense, somos Amanco Wabin Argentina. Ahí también tienen el link del portal de BIM, lo van a poder encontrar abajo de todo ahí en nuestra web. ¿Y qué más faltaba decirles? Les dejé ahí una página que se llama webin.com/capacitaciones, en donde van a poder encontrar los próximos webinars que vayamos a hacer y abajo van a tener todos los videos en YouTube. Así que bueno, ya se pueden anotar, pueden dejar sus datos abajo para que les avisemos cuándo vamos a hacer el próximo. Así que les agradecemos a todos. Gracias, Jen, gracias, Rodo. Gracias, Aleja, y Yo, gracias, Rodolfo, antes gracias, de equipo. despedirnos, le digo a Luján que pregunta si hacen certificados de estanqueidad. Sí, Luján, para lo que es cloaca, desagüe, hacemos la prueba de estanqueidad para que vos te quedes tranquila y después con esa prueba te dé una garantía de 50 años. Lo mismo en lo que es agua fría caliente, ya sea en fusión o en HEP2O, que es otro sistema. Así que bueno, cualquier cosa nos ubicás si tenés que hacer la prueba y demás. Bueno, muchas Chico, gracias, no, Jenny. antes que nos Perdón. vayamos, respecto de eso del certificado de estanqueidad, téngalo en cuenta que se lo está usando mucho para directamente pagar el ítem
a los plomeros para pagarle a los instaladores. O sea, va Rodolfo, hace la estanqueidad, sea de agua o de cloacas, y eso, él se va a quedar con una copia del certificado ese y le va a entregar 2 copias más a el plomero para que le entregue a su vez una de esas copias al director de obra para que le pueda pagar. Ténganlo en cuenta porque es una forma muy buena de sacarse un problema de encima. Era para eso más. Bueno, Gracias, Jenny. No, gracias Jenny a ti, otra José. vez. A ustedes. Gracias por tu claridad y nos vemos gracias Ale, gracias José Luis y nos vemos hasta la próxima. Gracias Nos a vemos, todos. Que tengan Hasta gracias. un luego. excelente resto de semana. Cuídense.